Tengan todos muy buenos días. El día de ahora vamos a empezar con lo que es un nuevo tema. El tema de ahora es fotosíntesis. Recordemos que estos temas los vamos a ir desarrollando de la mano con lo que es la guía. La guía va a ser entregada para el caso de ustedes, va a ser para el día eh, 14, que está programado para el día lunes. La entrega va a ser de manera virtual, como ustedes me van a entregar lo que son toda la guía resuelta, escrita a mano en su cuaderno, le van a tomar fotografías, lo van a convertir en PDF y lo van a colocar en su carpeta correspondiente. A esta fecha no es posible que no tengan lo que es su carpeta correspondiente. Ahí es donde yo voy a recibir lo que son estas guías el día lunes 14 de julio. La finalidad de esta clase será poder realizar los ejercicios o las actividades de las secciones 1 y 2 y creo que llegamos hasta la 3 haciendo un total de aproximadamente 6 actividades. Muy bien, el tema con el que vamos a empezar será fotosíntesis. Aquí les voy a decir algunas indicaciones que yo quiero que hagan conexiones para las canciones. Por ejemplo, aquellos que van a hacer lo que son la canción de manera grupal o de manera en forma de dúo, tienen que darme lo que es la letra donde me marcan algunos puntos relevantes, entre los cuales, si lo hacen de manera grupal, solo va a ser una canción y en dúo en dos canciones. Yo les voy a dar algunas ideas de qué puntos son los que voy a evaluar cuando vea las letras de las canciones. Pero el grupal me tiene que hacer conexiones de varios temas. El dúo me tiene que hacer una canción que combine los contenidos de respiración celular y fotosíntesis. Muy bien. La reflexión ahora es ser libre no es hacer lo que quieras, sin pensar, sino pensar por qué quieres hacerlo. Una vez que ustedes sean más adultos, van a entender qué significa esta frase. Mas, sin embargo, no van a hacer cualquier cosa, sino que van a pensar por qué lo van a hacer. Cuando plantean una meta, cuando sean más grandes, van a entender que muchas cosas de las que hagan cuando sean adultos será pensando en una meta, en un fin. Empezamos el tema con fotosíntesis. En primera instancia, hay que recordar que la fotosíntesis es un proceso de tipo anabólico. Quiere decir que convertimos sustancias simples en sustancias complejas. En este caso, esta es la fórmula general de la fotosíntesis. Las cuales son las sustancias simples. En este caso, tenemos como sustancias simples el agua y el dióxido de carbono para obtener una molécula de glucosa. Y también tenemos al mismo tiempo lo que es oxígeno, solo que el oxígeno es en forma de desecho. No pensemos que la función de la fotosíntesis es generar oxígeno, no, esto es el producto de desecho. Para que todo esto ocurra necesitamos lo que es la energía de la luz. Aunque aquí diga la energía de la luz del sol, la fotosíntesis se realiza solamente con la interacción de la energía. Si bien es cierto, la energía del sol tiene mayor energía, por decir algo, es mucho más efectiva que una luz artificial, una planta podrá realizar fotosíntesis aún con luz artificial. Entonces, para la fotosíntesis, lo que necesitamos es meramente luz para obtener estos procesos. Y como les he dicho, esto es uno de los puntos donde yo quiero que en las canciones se mire la relación, puesto que esta fórmula de la fotosíntesis es muy similar a la fórmula de la respiración celular. Y la fórmula de respiración celular es convertir estos productos reactivos, dióxido de carbono y agua, en glucosa y oxígeno. La fórmula de la respiración es lo contrario, convertir lo que es el oxígeno y más glucosa en agua y dióxido de carbono. Para la fotosíntesis necesitamos agregar energía y esta es la energía lumínica.
para la respiración celular obtenemos energía y esta es energía química en forma de ATP. Estas relaciones son las que yo deseo que ustedes me hagan cuando me hagan las canciones de manera grupal y de manera en dúo. Los que hacen de la manera individual, ya ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. Porque de manera individual me van a entregar 3 canciones, una para cada 3 temas, por lo cual no es necesario que me hagan lo que es una relación de 2 contenidos. Y sí, acuérdense, para esos 2 formatos me tienen que entregar una canción unida con respiración celular y fotosíntesis. Como les dije, es un proceso anabólico y en cambio la respiración celular es un proceso catabólico. Entonces, la fotosíntesis es un proceso que ocurre en los organismos autótrofos. Si bien es cierto, mayoritariamente los organismos que conocemos como autótrofos son las plantas, pero no son los únicos autótrofos que existen. También tenemos autótrofos como las arqueas, como las bacterias, como las algas verticuladas que se llaman las cianobacterias. También tenemos algas marrones, fitoplancton, que son muchos microorganismos. El fitoplancton no es un solo organismo, son múltiples organismos. Tenemos algas unicelulares, en este caso como las diatomeas, etcétera. Tenemos muchos del reino Monera o del reino, bueno, sí, del reino Monera, que se comportan o son autótrofos, que necesitan para ser autótrofos, poder producir su propio alimento, porque en autótrofos no solo se consideran los organismos que son eh, fotosintéticos, porque autótrofos también tenemos a organismos quimiosintéticos, pero los que nos interesa para lo que es este tema son los organismos fotosintéticos, para lo cual, para realizar fotosíntesis, entonces necesitamos lo que son aquellos organismos que tengan en sus células estas sustancias o este organelo especializado en convertir energía lumínica en energía química. Esto es el cloroplasma. En la guía, en la sección número 2, son implicaciones que tienen las plantas en los ecosistemas. Acá deseo que ustedes me hagan lo que son unas deducciones a partir de las preguntas planteadas. Por ejemplo, una de las preguntas que se plantean en la guía, ¿qué es lo que llegase a pasar si las plantas desaparecen del planeta? Hay que tener claro qué es una planta. Una planta es un organismo que tiene lo que es tallo, raíz y hoja. Y como les estoy indicando acá, la eliminación de las plantas no elimina a todos los organismos autótrofos, solo va a eliminar a los del reino de las plantas, pero no eliminas a las algas, no elimina a las cianobacterias, no elimina al fitoplancton, solo eliminaría a las que son las plantas. En lo que es la actividad 2, yo deseo que ustedes me analicen cuál es la importancia de las plantas como tal para lo que son la producción de oxígeno como base de las cadenas alimentarias y para la regulación del clima en un proceso específico que es la fijación de carbono. Una vez que veamos lo que terminemos esta clase, vamos a entender qué implicaciones tiene lo que es la fijación de carbono para poder controlar lo que es el clima a través del efecto invernadero, porque la fijación de carbono le va a quitar lo que es dióxido de carbono a la atmósfera, que como recordamos, este es un gas de tipo invernadero. Muy bien. Entonces, mayoritariamente vamos a poner el ejemplo en lo que son las plantas, porque es lo que podemos ver a simple vista, de las cuales estas tienen lo que son órganos especializados para realizar lo que es la fotosíntesis. Estas son las hojas. Cabe destacar que en una planta, fotosíntesis no solamente se realiza en las hojas, sino que se puede realizar en cualquier parte de la planta que sea de color verde, porque la coloración le indica que se encuentra lo que es un pigmento fotosintético llamado clorofila. Pero las plantas, en este caso,
han optado por generar un órgano especializado para esto, de entre los cuales, si analizamos su tejido, vamos a encontrar que hay estructuras especializadas en realizar este proceso, que estos tienen ciertas células que son las células vegetales, que hay un organelo especializado para esto, que es el cloroplasto. El cloroplasto lo vimos en tema pasado, el cual es constituido por una doble membrana, porque viene parte de la teoría endosimbiótica, y su estructura interna es una membrana interna que se ordena en algo llamados discos tilacoidales o tilacoides. Estos se apilan uno encima de otros y se forma una estructura llamada grana. Bien, esto es el grana, que son todos los discos tilacoidales apilados uno encima de otro y se forman múltiples granas. La unión que tienen estos se llama eh, laminilla, y hay una sustancia que es el estroma, que evolucionó a partir del citoplasma antiguo de una cianobacteria antigua. Muy bien, de toda esta estructura, las dos estructuras que yo deseo que ustedes recuerden más para el cloroplasto son los discos tilacoidales y el estroma, porque el cloroplasto tiene pigmento fotosintético para realizar lo que es la fotosíntesis. El pigmento se encuentra en los discos tilacoidales y lo hace a través de dos procesos o de dos fases. Tenemos lo que es la primera fase, que es la fase, ustedes en grados inferiores, como, no, en grados como cuarto grado, quinto grado, enseñaron que existe lo que es la fase clara y la fase oscura. Muy bien, hay que llamarlos de otra manera para que entendamos bien, porque existe cierta noción de, de pensar que la fase clara ocurre en el día y la fase oscura ocurre en la noche. Y no es así. Como les estoy diciendo, lo que necesito para que ocurra la reacción de la fotosíntesis es luz. Entonces, a estas dos fases le vamos a llamar fase dependiente de la luz y fase independiente de la luz. La fase dependiente de la luz ocurre en un lugar específico del cloroplasto. Este es el disco tilacoidal. Y la fase independiente de la luz, perdón si me equivoqué, dependiente de la luz, discos tilacoidales. Independiente de la luz, estroma. Son los dos lugares que yo deseo que ustedes recuerden, y también son dos ideas que deseo que plasman en las canciones, donde se realiza ambas fases, de los cuales vamos a obtener diferentes sustancias, que es la fase dependiente de la luz o reacciones luminosas, ocurren ¿bien? En los discos tilacoidales, en cada disco, de los cuales vamos a tener diferentes sustancias. Y las tres sustancias que deseo que recuerden son que obtenemos oxígeno en forma de desecho, obtenemos NADPH, que lo vamos a llamar NADPH reducido, y obtenemos ATP. Esto es lo que obtenemos. Oxígeno, NADPH, es NADPH, recordemos NADP reducido y ATP. Para obtener esto, necesitamos otras sustancias, necesitamos agua, necesitamos NADP más. Ya este NADP más se le llama oxidado. Miren, y también necesitamos ADP. ¿Por qué necesitamos estas sustancias? Porque el NADP más, el oxidado, se va a reducir y se va a convertir en NADPH. El ADP se va a fosforizar, no, un proceso llamado fosforilación, y se va a convertir en ATP. Y a partir del agua vamos a obtener el oxígeno con la acción de la luz. Esta es la fase dependiente de la luz
de manera general. Aquí quiero que recuerden los productos. NADPH, ATP, oxígeno, para lo cual necesitamos agua, luz, NADP más y ADP. Ahora, las sustancias que se producen en la fase dependiente de la luz son utilizadas en la fase independiente de la luz. Y la fase independiente de la luz es el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin va a ocupar lo que es el dióxido de carbono en un proceso llamado fijación de carbono para que con la ayuda de energía, en este caso ATP y NADPH, producir una molécula de glucosa, que es una azúcar, produciendo a su vez el producto NADP más y ADP. Entonces, los productos que vamos a utilizar para la fase independiente de la luz, lo que se produce va a ser azúcar, NADP más, que es la oxidada, y ADP, que vamos a necesitar para la fase independiente de la luz. Necesitamos dióxido de carbono, ATP y NADPH. Vamos a analizar rápidamente, porque más adelante les voy a presentar un pequeño video en donde yo les explico más detalladamente qué es lo que ocurre, ¿ok? Entonces, empecemos con las reacciones luminosas, que esto sucede en la membrana de los discos pilocoidales. En toda la membrana se encuentran una serie de proteínas. Estas proteínas se llaman cadena transportadora de electrones. Están conformadas por dos fotosistemas. Miren, un fotosistema es una proteína que se encuentra o que contiene un pigmento fotosintético. Y en este caso, el pigmento fotosintético por excelencia es la clorofila. La clorofila se encuentra en los fotosistemas. Estos fotosistemas tienen nombres específicos. Aquí tenemos el primero, fotosistema 2, porque se descubrió de segundo y capta una longitud de onda 680. Entonces, su nombre completo es Fotosistema 2 680. Y también tenemos el Sistema 1, porque se descubrió de primero, y el cual capta una longitud de onda 700. Entonces, su nombre es Fotosistema 1 700. Se descubrió el 1, pero cuando se descubrió el 2, se supo que primero y después ocurre el fotosistema 1. Muy bien. De esto yo deseo que ustedes me analicen 4 procesos que ocurren en la fase luminosa, en las reacciones luminosas. Esto es la fotoexcitación, la fosforilación, la fotólisis del agua y la fotoreducción del NADP+. En el video deseo que ustedes me analicen y que me digan exactamente en dónde ocurre, quiénes son las proteínas encargadas de hacer cada uno. En mayor medida, va a empezar lo que es que va a incidir lo que son dos fotones de luz. En este caso, dos partículas, dos fotones van a chocar con el sistema 2 y esto lo va a excitar. Ocurren algunas reacciones químicas que no me interesan, solo deseo que ustedes aprendan que la luz incide en fotosistema 2, se excita, hace que pierda dos electrones que son llevados hasta la plastoquinina. La plastoquinina es una proteína de transporte, entonces la función es transportar estos dos electrones hacia el citocromo B6F. ¿Miren? En el citocromo B6F van a ocurrir ciertas reacciones que tampoco te interesan describirlas, solo deseo que ustedes sepan que
protones de hidrógeno del medio externo al medio interno, haciendo un tipo contratransporte. Ingresan los dos protones de hidrógeno al mismo tiempo que salen los dos electrones, pero solo que estos dos electrones no salen al medio externo, van a salir hacia otra proteína de transporte llamado plastocianina. Al mismo tiempo que se excita el fotosistema 2, se excita el fotosistema 1. Cuando se excita un fotosistema, pierde dos electrones. Miren, si estos dos electrones se pierden, se van a ir hacia otra molécula de transporte, y en este caso es la ferrodoxina. Ahora, si los fotosistemas pierden electrones, necesitan recuperarlos. Estos los van a recuperar a partir de diferentes lugares. El fotosistema 1 va a recuperar estos dos electrones a partir de la plastocianina, pero el fotosistema 2 va a recuperar a los dos electrones a partir de la fotólisis del agua. Va a tomar el agua y la va a romper, va a extraer los dos electrones que necesita para recuperar, y va a quedar lo que es dos protones de hidrógeno. Y también va a liberar medio gas oxígeno. ¿Por qué medio? Porque el agua solo tiene una molécula de oxígeno. Quiere decir que para formar gas oxígeno necesitamos dos moléculas. Muy bien. Entonces, ya tenemos la recuperación de los electrones. Si seguimos viendo de la proteína, lo va a llevar a una enzima llamada NADP más reductasa. Y es aquí donde va a suceder el siguiente proceso. Eso que ustedes recuerden, que es la fotorreducción del NADPH, y se va a convertir en NADPH. Esto es una reducción. Va a tomar protones de hidrógeno y lo va a añadir, aceptando los dos electrones. Esto es el aceptador de electrones. Miren, y hemos notado que con la fotólisis del agua y con la acción del ciclomo se han bombeado dos protones de hidrógeno. Estos fotosistemas y este ciclocromo está constantemente haciendo lo que son sus funciones. Quiere decir que constantemente están bombeando protones de hidrógeno al medio interno. ¿Y qué vimos en transportación? Si se hace lo que es una concentración en el medio externo se forma una gradiente de concentración y los protones de hidrógeno se encuentran cargados positivamente, por lo cual no pueden pasar por la membrana plasmática. Entonces necesitan una proteína de transporte. Y esta proteína de transporte se llama ATP sintasa. Miren que con el bombeo de estos cuatro electrones va a formar la gradiente y va a hacer que estos electrones, estos protones de hidrógeno salgan al medio externo. Al mismo tiempo que salen, va a fosforilizar. Miren, y este es el siguiente proceso, que es la fotofosforilación. El ADP se convierte en ATP. Vamos a decir, por cada cuatro protones de hidrógeno se forma un ATP. Cada cuatro se forma un ATP. Y generamos cuatro. Miren, obtenemos dos protones de hidrógeno de la fotólisis del agua y obtenemos dos protones de hidrógeno del ciclomo B6C. 2 y 2, 4. Cada cuatro tenemos un ATP. Y esto es la cadena transportadora de electrones con sus cuatro procesos. Recordemos lo que obtenemos de la cadena transportadora de electrones: ATP de la foto, fotofosforilación, NADPH de la fotorreducción, oxígeno de la fotólisis del agua y la fotoexcitación, que empieza lo que es esto.
Estas moléculas energéticas las vamos a utilizar en el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin le va a regenerar lo que son lo que necesita para realizar la cadena transportadora de electrones. Esa es la fase eh, dependiente de la luz, o fase lumínica, o fase clara, o fase fotoquímica. ¿Okay? Y empezamos con lo que es la fase dependiente. Aquí está lo que vamos. En el video se lo voy a explicar un poquito más a detalle. Por aquí están todos los nombres. Miren, incidente de luz, se excita con su sistema 2, manda los electrones a la plasticina, al citocromo B6F, bombea lo que son los protones de hidrógeno, entran los protones de hidrógeno, se mandan a la plasticina. Ocurre la fotólisis del agua y se recuperan los electrones. Ocurre lo que es la excitación del fotosistema 1, salen los electrones del fotosistema 1, los recupera de la plastocianina, los electrones van a la ferrodoxina, esto lo lleva al NADP más reductasa, este acepta los electrones y el NADP más para reducirlo y convertirse en NADPH. Todo esto genera un bombeo y el produce son protones de hidrógeno que se genera una gradiente y salen a través de la citasa, generando a su vez ATP. Esto es el resumen de la cadena transportadora de electrones, de los cuales la fosforilación tiene dos formas de generarse. La primera es la forma acíclica, que va a activar el fotosistema 1 y el fotosistema 2, generando lo que son 4 protones de hidrógeno, ¿ok? Para formar una molécula de ATP. Pero el fotosistema 1 también genera lo que es la fosforilación cíclica. Esto ocurre cuando las condiciones energéticas no son las óptimas para hacer que los electrones se vayan a la ferrodoxina. Para que me entiendan, es como que si estos electrones que están haciendo su viaje desean llegar hasta la ferrodoxina, pero cuando pasan por la eh, fotosistema 1, la ferrodoxina se encuentra cerrada porque los fotosistemas no han producido la suficiente energía. Entonces, ¿qué hace el fotosistema 1? Lo va a sacar y lo va a enviar a la plasticina. Una vez que viaja a la plasticina, la va a enviar al citocromo B6F, va a bombear dos electrones, lo envía a la plasticina, de regreso al fotosistema 1, y ahora sí los acepta la ferrodoxina. Esto es fosforilación cíclica. Obtenemos dos protones de hidrógeno. Esto quiere decir que solo puedo producir medio ATP. Después de esto, vamos a lo que es a la fase independiente de la luz, o llamada fase oscura, mal llamada, porque hoy sabemos que es fase independiente de la luz, o también más específicamente el ciclo de Calvin. Algunos lo van a encontrar como ciclo de Calvin inverso, y no es nada más que estas reacciones químicas. Pero no se preocupen, no vamos a ver esto tan complicado. Es simplemente la fase biosintética en la cual lo que obtuvimos de la fase independiente de la luz lo vamos a utilizar para generar glucosa. En otras palabras, esto es lo que yo deseo que ustedes aprendan. Es el ciclo de Calvin, se divide en tres etapas: fijación de carbono, reducción, regeneración. Fijación de carbono necesita lo que son dióxido de carbono, necesita ribulosa bifosfato. La ribulosa bifosfato se une al dióxido de carbono, pero necesita una enzima, y esta es la enzima rubisco. Hace que la ribulosa se una con el dióxido de carbono y forma lo que es glicerato. Forma fosfoglicerato. Miren, una molécula de carbono y una molécula inestable. Al mismo tiempo que se genera, se rompe. Ahora, para iniciar y hacer este proceso,
vamos a decir que entran 3 moléculas de dióxido de carbono. Entonces se generan 2 moléculas de fosfoglicerato. Se rompen y se generan 6 moléculas de fosfoglicerato. ¿Miren? Estos son fosfogliceratos. Este fosfoglicerato inestable y este fosfoglicerato estable. Químicamente son un poquito, son diferentes. Si quisiéramos ser más exactos, esto es 1,6 fosfoglicerato y este es 3 fosfoglicerato. Pero no me interesa que se lo tienen así, solo quiero que se aprendan que estos dos son fosfogliceratos y al final se generan 2 fosfogliceratos por cada molécula de dióxido de carbono y estamos 3. Muy bien, entonces, eso es la etapa de fijación de carbono. Después viene la etapa de reducción, con varias reacciones químicas que no me interesan. Solo necesito que ustedes aprendan que gastamos ATP, gastamos NADPH para que el fosfoglicerato se convierta en gliceraldehído 3-fosfato o G3P. ¿Cuánto obtenemos? Obtenemos 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De estas 6 moléculas, una molécula se va a ir a hacer glucosa, porque cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos. Una se va a hacer glucosa, pero la molécula de glucosa necesita 6 carbonos. Yo muy bien pudiera yo tomar lo que son 2 moléculas de gliceraldehído y obtener los 6 carbonos, pero esto es un ciclo. Quiere decir que hay que volver a para lo cual si ingresan 3 dióxido de carbono, ocupo 3 ribolos de fosfato, que es una molécula de carbono. Entonces necesito 15 carbonos al final. Si tomo 2, me quedan 4 gliceraldehído 3-fosfato que se va a la siguiente etapa, que es la regeneración. 4 por 3 da 2. No me alcanza para regenerar. Entonces, ¿qué pasa? Viene y solo va a tomar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y 5 moléculas de GTP se van a 5 por 3, 15. Y para generar cada fosfato voy a ocupar un ATP. Entonces, para generar a la glucosa, que necesito 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, voy a necesitar el doble de lo que necesitará 6 carbonos, necesitará 6 ribulosas y fosfato que se van a partir en 2 y van a formar 12 fosfogliceratos. Vamos a ocupar 12 ATPs, uno por cada fosfoglicerato, 6 NADPH, en este caso 12 NADPH, para producir 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ahora sí, puedo tomar 2 moléculas, ya tengo perfectamente mis 6 moléculas para hacer glucosa y 6 carbonos para hacer glucosa. Y se van 10 a reventar a la fosfato. Y ya tengo el número exacto para hacer todo el proceso. Muy bien. Les voy a presentar lo que es un video para poder hacer un repaso de la clase. Le voy a necesitar que al final del video ustedes me hagan un comentario. Ese comentario le va a hacer lo que es la asistencia para el día de ahora. Y de igual manera necesito que me tomen apuntes, sobre todo las secciones en donde yo les he pedido específicamente que quiero que ustedes pongan en su letra. E igual en la letra, recuerden que me hable de el ciclo de Calvin en las letras. Quiero que me hablen de la fosforilación cíclica y la fosforilación acíclica. Eso necesito que me hablen del proceso, todo el proceso que ocurre en la cadena transportadora de electrones. Lo quiero en las letras.
los productos que ocurren en la fase lumínica y los productos que ocurren en la fase independiente de la luz. ¿Ok? Yo voy a ver en sus cuadernos lo que les estoy pidiendo acá. Le toman fotos y me lo suben a lo que son sus respectivos carpetas. Tienen hasta el día de ahora a las 6 de la tarde. Yo voy a revisar ahora. Quien no me entregue lo que es esta fotografía con los apuntes que yo les acabo de decir, entonces estaría perdiendo lo que es parte para la revisión del cuaderno. ¿Ok? Tienen hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Muy bien, les voy a dar lo que es un video donde explico un poquito más a detalle lo que es este proceso. Al finalizar, ya saben, dejan su comentario en YouTube y le toman una fotografía a los apuntes que yo les dije y lo suben a su respectiva carpeta. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía lumínica del sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía lumínica del sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos como el agua. Vaya, estos carbohidratos, recordemos, las azúcares son carbohidratos. Así que cuando decimos que genera carbohidratos, se está generando azúcar, y específicamente el azúcar más simple de las plantas es la llamada glucosa. Pero antes de ser glucosa, hemos visto que antes de ser glucosa hay un componente más básico que todavía no es catalogado como una glucosa, y este va a ser el gliceraldehído. El gliceraldehído 3-fosfato, y en sí lo que produce la fotosíntesis es gliceraldehídos Y el dióxido de carbono del ambiente, y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. Pero, ¿qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos llamado G3P. Miren, este es el azúcar más simple. Miren, el gliceraldehído 3-fosfato. Y necesitamos 2 gliceraldehídos 3-fosfatos para formar lo que es la azúcar más simple que nosotros podemos tener como base, que es la glucosa. Pero no solo se forma glucosa, también forma otros. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas, células epidérmicas y haces vasculares. Esto es histología vegetal. Las células mesofílicas son células que tienen lo que son grandes cantidades de cloroplastos. Las células epidérmicas, su función es proteger lo que son las partes externas de la planta. En este caso nosotros también tenemos células epidérmicas, solo que son diferentes en lo que son las plantas. Y los haces vasculares es lo que nosotros conocemos como xilema y floema. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que estas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas.
La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, Ahí tenemos la el célula. organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. También Estas llamadas, reacciones ocurren esta en es la parte distintas... que yo les dije, también llamada fase dependiente de la luz y fase independiente de la luz. La fase dependiente de la luz es la fase luminosa y la fase independiente el ciclo de Kelvin. A la fase dependiente de la luz también se le puede llamar reacción de Hill. Regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas. Vale. Si notamos acá es el esquema básico para lo que son las reacciones luminosas o fase dependiente de la luz. Importante destacar que los productos son ATP y NADPH. Estos son los productos de las reacciones luminosas. Va a requerir lo que es energía, en este caso luz, y va a requerir los compuestos ADP para ATP y NADP más para NADPH. El NADP más o NADPH pues es nicotianamina ademina diclótido fosfato, que es una coenzima. Recordemos que es el concepto de coenzima, por favor. Para esto recordemos va a ocurrir lo que es la reacción química. Creo que no se lo di. No. Sigamos. De ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP más y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. Bueno, continuamos con la fase dependiente de la luz. Bien, ¿qué es lo que ocurre con la fase dependiente de la luz? Para esto ocurre en las membranas tilacoidales y ocupa lo que son los llamados fotosistemas, el cual tiene clorofila y otros pigmentos fotosintéticos, no solamente tiene pigmentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene la luz y excita a los electrones que están presentes en el fotosistema número 2 y se llama así porque este fotosistema fue descubierto de segunda. Ahora, ¿vieron ahí? La luz excitó a los electrones y pasaron hacia esta proteína llamada plastoquinina. Y esto se llama cadena transportadora de electrones, que son los fotosistemas y estas proteínas que se encuentran en la membrana de los discos tilacoides que van a mover a los electrones. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el fotosistema? El fotosistema pues perdió electrones y así que necesita regenerar esos electrones, y ahí entra lo que es el agua y empieza la fotólisis del agua, que es el rompimiento de enlaces liberando oxígeno y iones de hidrógeno. Ojo, se necesitan lo que son 2 moléculas de agua para generar lo que es el oxígeno, porque miren cuánto oxígeno tenemos por cada molécula de agua. Tenemos medio oxígeno. Y sabemos que el oxígeno para estar en estado gaseoso tiene que ser oxígeno 2. Recordemos ese punto, por favor. Muy bien.
Continuemos entonces explicando lo que es la fase dependiente de la luz o reacción de Hill. Continúa lo que es ahora, miren. ¿Qué sucede? La plastoquinina envía o transporta lo que son estos electrones al citocromo B6. Y este citocromo B6 usa parte de esa energía de esos electrones. ¿Para qué? Para mover lo que son iones de hidrógeno de la parte externa dentro del tilacoide. Hagamos una corrección ahí. El estroma es la parte externa del disco tilacoide y dentro del tilacoide está aquí. El estroma es la parte externa. Tratemos de tachar eso ahí, porfa. No es dentro del tilacoide. Ese es fuera del tilacoide. Ahí creo que se me fue la corrección. Muy bien. Entonces, el citocromo utiliza la energía para poder extraer lo que son iones hidrógenos de la parte externa hacia la parte interna. Y ahora, ¿qué pasa? Miren, se va a generar esto llamado gradiente de concentración. Es decir, en el medio interno va a haber mayor concentración de iones de hidrógeno y en el medio externo va a haber menor concentración. Y ahora sí vamos a utilizar otra proteína, en este caso llamada ATP sintasa, que va a utilizar lo que son estos iones hidrógenos para poder convertirlos en ATP. Miren, llega lo que son los iones hidrógenos y van a utilizar esta energía para generar ATP. Ya tenemos lo que es nuestro primer producto de la fase dependiente de la luz, que es el ATP. Pero los electrones siguen en movimiento. Ahora pasan hasta la plastocianina, que las va a llevar hacia el fotosistema 1, que es el primero que fue descubierto, pero se llama fotosistema 1, el cual van a llegar los haces de luz y de igual manera va a excitar a los electrones para que sean movidos hacia la última proteína, que en este caso es la ferrodoxina, que se va a encargar de llevarlos hacia el aceptador final de electrones, que en este caso es el NADP+. Este va a aceptar a estos dos electrones y los va a integrar para formar el NADPH. Y ahí tenemos nuestro segundo producto de la fase dependiente de la luz, que es el NADPH y el ATP. Y recordemos, estos dos productos son utilizados en la fase independiente de la luz o ciclo de Kelvin. Y este proceso ocurre de manera simultánea. Podemos ver cómo ocurre. Miren, se excitan, mueve electrones, recupera electrones hacia el citocromo, hacia la plastocianina, se genera el gradiente, se genera el ATP, sigue el movimiento de electrones, sigue excitando a los electrones y va hacia el aceptador final. Y eso ocurre de manera, y se generan ¿qué? Ahí tenemos los productos. Se genera NADPH, ATP y oxígeno. Muy bien, eso sería todo para lo que es esta parte que me hacía falta. A continuación procederé a explicar lo que es el ciclo de Kelvin. Si tienen dudas pueden repasar, traten de recordarse y recordar por favor cuáles son los productos, cuáles son los fotosistemas. ¿Qué es un fotosistema? Ahí lo pueden ver, es bastante sencillo. Consta de 3 simples partes: fijación, reducción y regeneración, y son varias reacciones químicas que están ocurriendo simultáneamente. Más sin embargo, es un poco más fácil de lo que ustedes ven en ese esquema. Muchas veces vemos el esquema y le tenemos miedo, y la verdad es que no necesitamos aprendernos todo este esquema. Yo les voy a decir básicamente qué es lo más importante, lo que necesito que se vayan aprendiendo en base a... La primera etapa es la fijación del carbono, en la que el carbono contenido en el CO2, que siempre es un átomo de carbono en cada molécula de CO2, se va a unir a una molécula de 5 carbonos que se llama RuBP. Su nombre completo es ribolosa difosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima ribolosa difosfato abreviada como Rubisco, y produce un... Ahora,
Para que ocurra se llama fijación de carbono porque necesitamos que en primera instancia el dióxido de carbono se ingrese al ciclo. Eso significa fijación. Tiene que ingresar al ciclo de Calvin, y para poder ingresar necesita integrarse con lo que es una enzima. En este caso es la ribosa bifosfato, que es una enzima muy común en lo que es el planeta Tierra. Pero recordemos la importancia que tienen lo que son las enzimas. En este caso es una enzima bastante especial y única. Así que hay que recordar muy bien este punto, que para poder ingresar al ciclo de Kelvin necesita la integración de rubisco, es decir, la ribosa bifosfato. Si esto no ocurre, pues el dióxido de carbono no empieza el ciclo de Kelvin. Recordemos ese punto, por favor. Puesto de 6 carbonos, pero como este es muy inestable, inmediatamente... ¿Qué significa inestable? Inestable significa que las fuerzas van a hacer de que se rompan los enlaces entre ellos y se generan lo que son dos moléculas. En este caso, se divide en 2 moléculas, cada una con 3 carbonos. Este compuesto se llama 3-fosfoglicerato, abreviado como 3-PGA por sus siglas en inglés. Ahora, por cada molécula de dióxido de carbono vamos a obtener 3 moléculas de fosfoglicerato. ¿Por qué? ¿Cuántas moléculas de carbono tiene la ribosa bifosfato? Tiene 5. ¿Cuánto se le agrega con el carbono? 6. 5 más 1, 6. Aquí tenemos los 6 carbonos. Como es inestable, se rompe y se forman 2 moléculas con 3 carbonos. Eso vayamos recordándolo, por favor. Entonces, por cada molécula de CO2 se van a generar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. La segunda etapa es la reducción. Esto se tiene que hacer porque al tener 3-fosfoglicerato, los productos generados por la reducción es una reacción un poco compleja, pero realmente si su profesor de química se la puede explicar un poco más. Sin embargo, así lo más simplificado que se les puedo decir para que lo vayan entendiendo es venir oxidar lo que es estos fosfogliceratos a través de la adición de ATP y NADPH. Reacciones dependientes de la luz, que es el ATP y el NADPH. Entonces, primero en este punto es donde vamos a utilizar la energía que fue obtenida en la fase clasa, en la fase dependiente de la luz o reacción de Hill. Por favor, este punto es el que necesito que usted más recuerde. ¿Dónde utilizamos la energía? En la fase de reducción. ATP va a fosforilar, es decir, va a donar un grupo fosfato al 3-fosfoglicerato, y como se gasta el ATP se produce como un subproducto ADP y la molécula se transforma. Recordemos, gastaron ATP, adenosín trifosfato, va a perder un grupo fosfato y se va a convertir en ADP, adenosín difosfato. En un 1,3-bifosfoglicerato. Aquí es importante aclarar que esto pasa con cada molécula de 3-PGA, y como tenemos 2 de ellas, entonces necesitamos 2 moléculas de ATP y se producen 2 moléculas de ADP. Después el NADPH dona 2 electrones y un hidrógeno al 1,3-bifosfoglicerato, es decir, lo reduce, y como subproducto se tiene NADP+ y un fosfato inorgánico. La molécula de 1,3-bifosfoglicerato al reducirse se convierte en una triosa fosfato llamada gliceraldehído 3-fosfato. Aquí ya tenemos lo que es una base bastante importante. Aunque ya tenemos lo que es el gliceraldehído, que es el producto final que deseamos, porque vamos a necesitar 2 gliceraldehídos para formar lo que es la glucosa. Aquí necesitamos recordar algo. Este es un ciclo. Si nosotros sacamos estas 2 gliceraldehídos,
hasta aquí llega el ciclo y el ciclo tiene que continuar. Que se abrevia G3P. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos y nosotros queremos usarla para sintetizar glucosa, la cual tiene 6 carbonos. Para sintetizar glucosa primero tenemos que convertir al G3P en una hexosa fosfato, la cual también tiene 6 carbonos. La forma de hacerlo pues sería combinando 2 moléculas de G3P, ya que cada una tiene 3 carbonos y así nos da el total de 6 carbonos. Sin embargo, si nosotros utilizamos esas 2 moléculas que tenemos hasta ahora, el ciclo terminaría ahí y no podríamos continuarlo. Por lo tanto, digamos que solamente una molécula de G3P se va para la producción de glucosa y la otra continúa en el ciclo. Tenemos que hacer que esta molécula de 3 carbonos se convierta en una molécula de 5 carbonos para regenerar a la RuBP. Esto sucede mediante una serie de reacciones que no se ven a nivel preparatoria o bachillerato. Simplemente lo que hay que saber es que para que esto suceda se necesitan 5 moléculas de G3P. Entonces, si nosotros necesitamos 5 moléculas de G3P para reciclar y una molécula para producir glucosa, necesitamos en total 6 moléculas de G3P. Al inicio habíamos dicho que con una molécula de CO2 producíamos 2 moléculas de G3P. Entonces, ahora que necesitamos 6 moléculas de G3P, vamos a empezar el ciclo con 3 moléculas de CO2. A eso último hay que prestarle bastante atención. Recordemos, de cada CO2, dióxido de carbono, obtenemos 2. Y en cada ciclo van a entrar 3. Miren, eso tenemos que ir recordando. Un ciclo para generar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato que se va a generar glucosa, entraron 3 dióxido de carbono. Entonces, lo que necesito son 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces, si con 3 saco una, voy a necesitar 6 para sacar las 2. Las cuales van a producir 6 moléculas de 3-fosfoglicerato que van a reaccionar con 6 moléculas de ATP, que se va a tener un subproducto de 6 moléculas de ADP, produciendo 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato y al final tendríamos las 6 moléculas de G3P que necesitamos, de las cuales una se va a producir glucosa y 5 se van para reciclar en el ciclo. Entonces, la última etapa se llama regeneración y consiste en convertir estas 5 moléculas de G3P en moléculas de RuBP. Se necesitan moléculas de ATP, 3 para ser específicos, que al usarse se convierten en 3 moléculas de ADP. Y así obtenemos 3 moléculas de RuBP que van a reaccionar con 3 moléculas. Vaya, ¿qué necesito que se aprendan? Más que todo, ¿dónde gasta energía? Se gasta energía en el proceso de reducción y proceso de regeneración. ¿De dónde viene la energía? Viene de la fase dependiente de la luz. Recordemos, ahí obtuvimos ATP y NADP+. Y este ATP y NADP+ lo utilizamos en la fase de oxidación, de reducción y de regeneración. Miren, aquí está ATP. Y por último, este ADP y el NADP+ que se produjo en la fase de oxidación, ¿para dónde va? Eso va hacia la fase dependiente de la luz.